nombre es Paulo Olivares Rojas, soy académico del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Creo que lo importante es, primero, poner atención a todo lo que el arte es capaz de hacer en los seres humanos, visto desde las disciplinas artísticas, pero también en diálogo con otras disciplinas. Creo que necesitamos valorar el arte en sus dimensiones globales, sociales, emocionales, psicológicas, corporales, relacionales, afectivas. Y todo eso permite complejizar el trabajo con la pedagogía artística, responsabilizar a los docentes respecto de lo que significa trabajar el arte, particularmente el arte teatral, con seres humanos y con el cuerpo de los seres humanos, y cómo ese cuerpo es fundamentalmente el material de la historia de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, la mirada que nosotros proponemos es una mirada a un docente que esté abierto a investigar con sus estudiantes, no sobre sus estudiantes. Es proponer que los estudiantes sean capaces también de investigar sobre ellos mismos, sobre sus procesos, sobre sus posibilidades, sobre sus límites, sobre sus fronteras, sobre la capacidad que tienen de poder desplazarlo, de poder movilizarse, pero siempre con el máximo cuidado y respeto a esa historia, a esa individualidad, a esos cuerpos. Hemos probado distintas estrategias desde un enfoque a la experiencia subjetiva propiamente tal, procesos muy concretos de poder establecer relaciones, por ejemplo, con dinámicas que implica desde probar un dulce, de poder transmitir la experiencia de lo que significa el dulce favorito, cómo sabe, a qué recuerda, cómo suena, y eso trasladarlo también a comunicar esa experiencia, que no es traspasable directamente a datos, sino que es fundamentalmente a partir de una experiencia crear otra experiencia para otros. Y eso en general lo hemos trabajado con los estudiantes, también siempre aportando y poniendo el foco en las historias personales, en esos cuerpos personales, no con el afán de individualizar, sino con el afán de reconocerse también como sujetos al interior de una comunidad, que hay sentires compartidos, que hay experiencias compartidas, pero que también no podemos estandarizar, no podemos partir de la base de que son todos iguales y que todos responden de la misma manera. Es súper importante en ese sentido poder indagar en esa individualidad con respeto, apostando a lo que los estudiantes son capaces de hacer o pueden hacer, desafiando también ese sistema de creencias y esos límites, porque no pretendemos ser complacientes, sino precisamente, si ponemos al sujeto en el centro, darle la posibilidad también de crear a partir de ese conocimiento de sí mismo. Nos interesa mucho la persona, el cuerpo de esa persona, las historias personales, pero no como material de indagación informativa, sino fundamentalmente para poner atención en esa historia y cómo esa historia es material de la creación. Por eso creo que es importante también volver a lo sensible, a una corporalidad que no puede desafectarse ni del pensamiento, ni de las ideas, ni de los afectos. La humanidad es sumamente compleja como para fragmentarla, y el desafío no es la fragmentación, el desafío es la integración de todos esos elementos en operaciones artísticas complejas. Eso es como el propósito de lo que nosotros estamos enfocando en lo que hemos estado investigando y haciendo. Es un desafío. A nivel cognitivo, nuestro cerebro no es lineal, no opera linealmente, no establece secuencias cronológicas, salvo en operaciones súper específicas. Pero en general la creatividad opera de manera no lineal.
La pregunta es cómo desarrollamos estrategias pedagógicas no lineales. Y el desafío de eso también es cómo se evalúan esas estrategias pedagógicas no lineales. Yo creo que hay que partir de experiencias sumamente situadas. Yo no estoy en contra de la estandarización en sí misma. Nosotros necesitamos cierta estandarización, porque si no viviríamos en un caos. O sea, sabemos que cuando tenemos hambre algo se activa en nuestro cuerpo y no son experiencias aleatorias, sino que algo común se activa en mí, en ti y en todo. A eso le hemos llamado quizás estandarización, pero reconocernos dentro de un sentir común, de una experiencia común. Luego, a partir de ahí, la subjetividad, la individualidad, la experiencia particular. Eh, y desde ese sentido, y en ese sentido creo que la indagación tiene que ser desde ese sujeto situado, desde ese contexto situado, y asumir que no existe experiencia humana que no sea en el cuerpo y desde el cuerpo. Es un sistema de creencias muy particular el que ha separado, ¿sí?, la experiencia corporal de la mental o de la reflexiva. Pero no, así como no hay emoción fuera del cuerpo, tampoco hay pensamiento fuera del cuerpo. Y no creo, personalmente no creo en esas separaciones, y creo que hay que asumir esa complejidad de pensar. No tengo necesariamente la respuesta y creo que tampoco sería apropiado tener la respuesta porque no creo precisamente en que podamos decir cómo se hace, porque el problema es que caeríamos en la repetición y la estandarización. Yo creo que hay que asumir el problema y en ese sentido creo que la demanda es de profesores y artistas que no le tengan miedo a la incertidumbre, que no le tengan miedo al no saber y que esa sea la plataforma para la exploración, para la creación y para experiencias pedagógicas significativas. Si no entramos en la repetición, que tiene un lugar, pero no puede ser todo. Si no repetimos, también nos perderíamos respecto de nosotros mismos. Nuestra rutina es repetición. Pero no puede ser absolutamente todo, y sobre todo en el campo de la educación, no podemos pretender que sigamos haciendo hoy día lo que veníamos haciendo durante tanto tiempo. Yo creo que cada proceso tiene que pensarse no desde cero, porque no somos seres que estemos inventando todo permanentemente el hilo negro, pero sí desde que todo aquello que sabemos podemos en cierta medida tensionarlo, aplicarlo, modificarlo en función de un presente. Y veamos qué ocurre. Hay que desestresar el sistema educativo del error, hay que desestresarlo de la falla, hay que desestresarlo de la sanción y ponernos en función de procesos que no tenemos cómo saber qué va a ocurrir hasta que ocurre. Y en ese sentido creo yo que lo que ocurre es mucho más relevante que una muy buena planificación. Sí, a ver, esa frase no es mía, es de un etnocenólogo que se llama Jean-Marie Pradier. Dice: el arte no es terapéutico, lo patológico es la falta de arte. Y sí creo que es una experiencia emancipadora, es la posibilidad de pensarnos de manera distinta, de poder experienciar la vida con toda su riqueza de la manera más emancipadora posible. No tengo otra palabra en estos momentos como para pensar. Creo que se necesita promover experiencias artísticas no desde el punto de vista exclusivamente de la perfección técnica, sino desde el placer de hacerlo, desde la capacidad que tenemos todos y todas de poder expresar, comunicar, pensar de manera diferenciada, de estar pensando que no está todo dicho, que hay un territorio de indagación, que las disciplinas, por ejemplo, no son estructuras cerradas de prácticas altamente estandarizadas, sino que son territorios dinámicos que se pueden ir explorando, que se pueden ir ampliando. Lo que hoy día creemos que es teatro no era necesariamente teatro hace 50 años atrás, ni hace 100 años atrás, y eso da cuenta también que de que el temor a las estructuras muchas veces nos afectan más de lo que las estructuras mismas lo hacen, porque no existen estructuras tan estancadas, salvo bajo sistemas de opresión que muchas veces nosotros mismos permitimos. Creo que hay que estar abiertos a experiencias para todos, ya sea en la calle, ya sea en el juego,
ya sea en las relaciones con las personas, ya sea en espacios formales o informales, experiencias sensibles, experiencias que tengan que ver con lo táctil, con lo olfativo, con lo acústico, con lo visual, con, con el gusto y ser consciente de que podemos provocarlas, que no es simplemente algo que podamos indagar en nuestra experiencia social, sino provoquemos experiencias, juguemos a provocar experiencias, juguemos a ponernos en otro lugar. Y esto no es simplemente un llamado desde el punto de vista como del impacto social del arte, sino asumir que hay arte fuera del arte. Hay prácticas artísticas fuera del arte institucionalizado. De repente hemos caído en un arte, una institucionalización del arte un tanto mezquina que acota o restringe esas prácticas a grupos altamente especializados e inhibe la posibilidad de que otras y otras participen de experiencias que no necesariamente tengan la finalidad de la comercialización de aquello. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos escrito poemas sin la finalidad de ser publicados, pero con que baste que alguien lo lea? O generamos una experiencia musical para ponernos a bailar en el momento porque se cortó la luz y no tenemos música, sino que ya hagámosla. ¿Estamos haciendo arte? Sí. ¿Está eso desde el punto de vista de la institucionalización del arte? No. ¿Podrá ser sometido a estándares críticos? Tampoco. ¿Pretende eso ser sometido a estándares críticos? No. ¿Podría eventualmente ampliarse? Desde mi punto de vista, sí. Creo que las políticas culturales y las políticas artísticas deberían abrirse a la legitimación de otras prácticas para democratizar el territorio del arte y para que los artistas también tengan más posibilidades de diálogo, los artistas formales, digo yo, los artistas profesionales, tengan más posibilidades de diálogo con otros que están haciendo o experienciando algo relativamente similar. Yo creo que es un beneficio para todos. Yo creo en la democratización de las prácticas artísticas. Creo que no existen ni cuerpos, ni cerebros, ni experiencias prohibitivas en el arte. Creo que es un territorio de las posibilidades de vivir lo humano más allá de la eficiencia, más allá de ser rápido, veloz, de responder a la urgencia, sino al placer de estar vivo. Es un ejercicio, una llamada a la celebración, no necesariamente carnavalesca, sino a la celebración de estar ahí porque es lo que hay. No hay más que esto, quizás. Mi percepción es fundamentalmente la reflexión en la que he estado. El arte nos devuelve a nuestra corporalidad, nos devuelve a nuestra experiencia más primaria, que es ser un cuerpo que está en un mundo, que está situado, que tiene una historia, que aprende incluso antes de experiencias preverbales. ¿Sí? O sea, aprendemos a caminar antes de que alguien nos enseñe didácticamente a caminar. Aprendamos a saborear, aprendemos el mundo casi sin conceptos en toda nuestra primera infancia. Y muchas veces pensamos que aprender es solamente entender, pero podemos tener experiencias altamente significativas a veces sin entender. El entender es un aspecto sumamente necesario. Si no entendiéramos, no podríamos seguir sobreviviendo. Pero el entender es solo un aspecto y hay maneras de significar sin entender. Yo no entiendo el color rojo, ayer lo decía en un taller, pero lo significa. Yo no entiendo un sabor dulce, pero lo percibo y lo experiencio. Y desde ahí poder jugar con esa corporalidad es como no me gusta llamarlo un retorno porque creo que nunca nos hemos ido a ninguna otra parte, pero para hablarlo así en términos muy concretos, eliminar tanto esencialismo que tenemos, con el que vivimos, tanta proyección hacia los conceptos, las ideas, etc. Y promover una atracción hacia lo corporal, hacia el juego, a que si alguien está explorando con los sonidos y sea un niño, a lo mejor no va a tocar el piano como Chopin, pero está jugando con el sonido. Está jugando a provocar una experiencia. Hay un
teórico italiano, Gianni Rodari, que habla sobre la escritura. Él dice, no le enseñamos a escribir a las personas para que sean escritores, les enseñamos para que no sean esclavos. En ese sentido quiero invertirle, digo, no hay que enseñar el arte para que sean artistas, lo enseñamos para que no sean esclavos, es decir, para que no estén amarrados a formas súper particulares de comunicarse y pretender que eso es todo. Y en ese sentido creo que hay que buscar estrategias de ampliar y densificar la experiencia humana, que creo que es muy aburrido quedarse con 3 sabores, creo que es muy aburrido quedarse con 2 canciones, creo que es muy aburrido quedarse con un solo lugar. Creo que hay que explorar y provocar experiencias, pero también sin tanta justificación, por el mero placer de hacerla porque podemos hacerla. A partir también de lo que somos, con todas nuestras limitaciones, porque creo que la limitación es precisamente la condición para la creatividad. Si nosotros no fuéramos seres limitados, no habría creatividad. O sea, porque somos limitados, tenemos la posibilidad de pensarnos creativamente. Porque el cuerpo a veces no nos basta, porque estamos inconformes con el territorio que tenemos, porque hemos tenido una historia miserable. Precisamente porque estamos vivos podemos emanciparnos. Y el arte es una manera de pensar formas distintas de emanciparse. Nosotros hablamos de todo esto y nos cuesta mucho después cómo lo investigamos. A propósito de la pregunta inicial tuya, yo creo que el desafío también es inventar estrategias de investigación. Creo que hay que sacar el arte del territorio de los artistas y empezar a abrir diálogos. Creo que podemos, o sea, yo he aprendido mucho del arte estudiando a gente que no habla de arte. Entonces creo que hay que abrirse a las ciencias, creo que hay que abrirse a otras disciplinas, a la política, a la sociología, a la psicología, a la psiquiatría, a la neurociencia. Creo que tenemos mucho que aprender ahí y desde ahí también encontrar muchas cosas que puedan alimentar los argumentos por los cuales el arte puede defenderse en sistemas que son súper hostiles al problema del arte. ¿Sí? Yo cuando hablo del problema del arte es que yo no tengo muy claro qué es el arte. ¿Sí? O sea, no estoy definiendo el arte como un objeto, sino que lo defino como una práctica social. Y como práctica social pienso y creo que hay que pensar el arte desinstitucionalizado, fuera de una lógica de clase social, sino más bien pensarlo en posibilidades de desarrollo vital. Y en ese sentido creo que el desafío es que el arte se abra a dialogar con otras esferas del saber para aprender y para que esas esferas del saber también aprendan del arte. Porque harto están aprendiendo del arte, lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. ¿Sí? De repente somos muy encerrados, como que elitizamos más el arte de lo que ya es. Yo creo que el desafío ahí de las instituciones es también pensarse como espacios dinámicos, como espacios que tienen que estar dialogando con los tiempos, son situados. Hay cuerpos que hace 20 años no podían ser entendidos dentro del territorio teatral. Hoy día están ahí. Eso nos da cuenta de que es un campo que va cambiando. Entonces, también pretender que las instituciones son rígidas es parte también muchas veces de las trampas que nos compramos para no hacer. Y mi experiencia es que los márgenes se mueven porque se van moviendo con los tiempos. Una universidad que no va pensando su tiempo es una universidad que se transforma en un mausoleo. Las universidades necesitan estar dialogando con lo que está ocurriendo. Eso no quiere decir estar a la moda. De hecho, es todo lo contrario a estar a la moda, sino que es estar siendo capaces de ir moviendo las cosas porque las cosas se mueven. No porque queramos llevarla para un lado, sentirnos los vanguardistas, no es un afán de liderar los procesos de transformación social para nada, sino que es asumir que si estamos en el mundo se mueve. Luego tenemos que movernos, si no
se petrifica. No sé si... Y yo creo que la escuela se mueve. Yo creo que la escuela se mueve, los estudiantes se mueven. Hoy día son seres humanos que han tenido experiencias completamente, muchas muy distintas, ¿sí? Han tenido agentes exógenos a lo que podría ser su experiencia habitual, mucho más marcadas que la que nosotros nos tocó como generación. O sea, el otro día lo hablaba con unos compañeros del trabajo. Nosotros vivimos 17 años en dictadura y pareciera ser que en 17 años no cambió nada. Sí. Y el otro día sacábamos cuenta que desde el 2006 a la fecha han cambiado tantas cosas en el mundo que la generación que nació en este periodo ha tenido unas transformaciones brutales. O sea, nosotros, desde la irrupción radical del teléfono móvil, hasta cuestiones súper concretas como por ejemplo, no sé, el matrimonio igualitario, sí, la adopción de parejas homoparentales, la irrupción de la cuarta ola, el movimiento feminista, en Chile el estallido social, procesos constituyentes, una ley contra la discriminación, que pueden ser cuestiones que estén ocurriendo, la pandemia, ¿para qué decir? Que son cuestiones que están ocurriendo en otro contexto o que están ocurriendo en nuestro contexto, pero que definitivamente invaden a esos cuerpos que llegan a estudiar a la universidad y nosotros decimos, ya, pero da lo mismo todo eso, ¿por qué esto se hace así? Eso es no dialogar. Y a mí también me ha pasado entrar en diálogo y antes, y sí, pero era antes. Entonces ya fue. Sí. Tampoco quiere decir que miremos condescendientemente la hora. De hecho, yo soy partidario de radicalmente ponerle atención a la irrupción de la inteligencia artificial. Creo que porque no todo puede ser transferido a datos. Hay experiencias humanas que no necesitan ser convertidas en datos, son simplemente. Y yo creo que es el territorio del arte. Entonces, yo creo que hay que abrirse a dialogar con estas personas porque no sabemos quiénes son muchas veces. Y si hablamos de experiencias situadas, lo primero es ver quiénes son esos sujetos situados en este contexto. Y claro, porque el arte viene a desafiar las lógicas de estandarización del sistema educativo. Pero creo que es un desafío pensar cómo se hace. Insisto, no creo que esté definido y creo que sería un error tratar de definir. Yo creo que hay que ir probando, comunicando esos hallazgos para que otros vayan probando y viendo qué descubren y así dinamizando la reflexión, pero por nada del mundo establecer mecanismos de repetición, estrategias metodológicas rígidas o formular teorías cerradas de cómo esto se está transformando. Tampoco estoy planteando con esto que sea todo súper light, ni esotérico, ni hippie. De hecho, soy como todo lo contrario a eso, sino que soy más bien como con el rigor que corresponde, ¿sí? No tenerle miedo a pensar situadamente, no tenerle miedo a pensar en el contexto y no tenerle miedo a pensar con esos sujetos o con estos sujetos. No, porque lo que fue ya fue. O sea, fantástico, podemos repetirlo, podemos traerlo a esta época y pensarlo de nuevo, pero pretender que se siga haciendo de esa misma manera es todo lo contrario a la creatividad.